Familia, el Señor les bendiga. Qué bueno que nuevamente podemos conectar al corazón de Dios y a la palabra de Dios. Sin duda que Él tiene grandes propósitos y planes para su iglesia y para cada uno de los que la conformamos. Que Dios bendiga su palabra y pues sean todos bienvenidos. Vamos a darle la gloria y la honra al que la merece. Así es que Dios le bendiga y vamos a darle nuestra alabanza y nuestra adoración. ¿Le parece bien? Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, por este tiempo, por esta temporada. Gracias porque confiamos y creemos que tú tienes planes de bien para nosotros y no de mal, porque tienes un futuro y una esperanza. Padre, gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás también. Creemos en milagros, porque tú eres el hacedor de milagros y maravillas y honramos eso en ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, prepárese, tenga a la mano ahí su Biblia, su cuaderno y su pluma para tomar nota del mensaje de esta noche. El título del mensaje es Hay pecado en el campamento. Pecado en el campamento. Y quiero citar el libro de Josué en el capítulo 7 y vamos a leer algunos versos y vamos a ir desglosando, ¿verdad?, lo que Dios nos está hablando acerca de este personaje, ¿verdad? Usted dice, ¿nos va a hablar de Josué? No, le voy a hablar de otro personaje, de un hombre llamado Acán,
que tenía pecado oculto en su corazón, tenía pecado oculto en su casa y tenía algo que él no había descubierto, y era un espíritu de codicia, de avaricia, ¿verdad? Que le llevó no solo a perder la bendición de entrar a la tierra prometida, sino también a perder, ¿verdad?, a toda su familia. Vamos a descubrir cómo un hombre lo pierde todo y cómo su familia también lo tiene todo. ¿Sabe por qué? Por el pecado oculto que había en su casa. Así que Josué capítulo 7, el verso 10 dice de la siguiente manera: pero el Señor le dijo a Josué, ¿verdad? Y cuando Dios habla, hermanos, o sea, ahí el hombre ya no tiene oportunidad de establecer un razonamiento humano, sino más bien de obedecer, pero sobre todo escuchar lo que Dios está diciendo. Así que Dios le dice a Josué: levántate, porque estás ahí con tu rostro en tierra. Josué se estaba lamentando por una derrota que ellos habían sufrido, aparentemente delante de un enemigo que era más débil que lo que Dios le había dado como victoria contra otro enemigo, un ejército más fuerte como era el de Jericó. Así que le dice el Señor, porque él está triste, ¿verdad? Y se está lamentando por esta derrota, y le dice el Señor: ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? E Israel, le dice el Señor, y el Señor le revela, ¿verdad? O sea, a veces nosotros le preguntamos: Señor, ¿por qué me está pasando esto en la vida, en la familia? ¿Por qué me sucede esto? Alguna situación. Y en el caso de Israel, ¿verdad?, el Señor le revela qué es lo que había sucedido. Le dice: Israel ha pecado y ha roto mi pacto, robaron. Escuche lo que el Señor le está diciendo a Josué, le está dando ahí, ¿verdad?, entendimiento, discernimiento, y obviamente cuando Dios habla no hay nada que hacer más que escuchar. Dice: robaron lo que les ordené que apartaran para mí, y no solo robaron, sino que además mintieron. Y aquí hay tres situaciones que podemos identificar: robar, pecar, robar y mentir. Dice: mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. El pecado trae consecuencias. A veces hay personas, ¿verdad?, que dicen: a mí no me va a pasar nada, y siguen pecando deliberadamente, conscientemente, ¿verdad? A veces hay pecados de omisión, pero cuando se hace conscientemente, intencionalmente, entonces ahí sí el castigo es con toda razón. Y dice la palabra: los israelitas huyeron derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Y este es un llamado de parte de Dios a la iglesia, es un llamado para todos los que hemos reconocido a Dios como nuestro Padre, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, al Espíritu Santo como el abogado, como el intercesor, como el que está por nosotros, con nosotros, ¿verdad?, al buen consolador. Dice la palabra, ¿verdad?, que no seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que están destinadas para ser destruidas. Ahora, si nosotros meditamos en lo que dice la Escritura, seguramente, ¿verdad?, hay algo que debemos hacer: examinar nuestro corazón, examinar nuestras vidas, examinar, ¿verdad?, nuestros celulares, nuestras computadoras, examinar lo que tenemos en casa, si hay algún tipo de idolatría, ¿verdad?, algo que estamos haciendo que enoje el corazón de Dios, porque la palabra es clara: no seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas. Y es el momento de venir, ¿verdad?, y destruir todas aquellas cosas, todos esos pecados ocultos, todas aquellas cosas que se hacen y que nadie sabe que se hacen y que son llamados pecados ocultos. Pero mire lo que dice el verso 13: levántate, y el Señor dice esto, ¿verdad? Tenemos como iglesia levantarnos en el nombre de Jesús, quitar todo lo que está estorbando, toda la condición de nuestro corazón: enojo, resentimiento, amargura, falta de perdón, idolatría,
idolatría, religiosidad, hechicería, todas aquellas cosas, ¿verdad? Usted dice, yo no tengo hechicería. Recuerde lo que dice 1 Samuel 15:22, que la obstinación, la terquedad y la rebeldía es como pecado de hechicería. Entonces tenemos que venir con un corazón arrepentido, ¿verdad? Arrepentimiento, ¿verdad? De esa palabra significa cambio de mentalidad. Si tú quieres cambiar tu manera de vivir, tienes que cambiar tu manera de pensar. Entonces, si tú cambias el pensamiento, va a cambiar tu vida. Si tú quieres que tu matrimonio cambie, tienes que cambiar tu manera de pensar y pensar de acuerdo a lo que dice la palabra. Llevando, dice la Escritura, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, derribando todo argumento y altivez. Todo aquello que nosotros establecemos para justificar nuestras acciones, nuestras actitudes y nuestras palabras, ¿verdad? Necesitamos, con la ayuda de Dios, quitarlas. Recuerde que para enfrentar las situaciones espirituales tenemos que hacerlo espiritualmente. Si no, nos va a pasar como al pueblo de Israel que fue derrotado. Así que le dice el Señor, levántate, ordénale al pueblo que se purifique. Es tiempo de purificación, es tiempo de santificación, es tiempo de venir con Dios y arrepentirnos de verdad de todos esos pecados ocultos que hay, porque si no va a venir destrucción a nuestras vidas, va a venir destrucción a nuestros planes, a nuestros proyectos. En un tiempo de consejería con un varón, yo le decía, bueno, ¿habrá algo que esté oculto ahí que te está llevando o que pudiera impedir que tus planes se realicen? Y él se quedó pensando y dijo, estoy reflexionando en eso porque no había llegado a ese punto. Así que es tiempo de purificación, de santificación como iglesia, como familias, como matrimonios. Dice el Señor, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor, Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Wow, me llama la atención. Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor. Y esa es nuestra oración, Señor, bendice mi familia, mi matrimonio, bendice mi economía. Pero sabe, a veces el Señor está esperando que nosotros apartemos y quitemos aquellas cosas que están impidiendo la bendición en nuestras vidas. Así es que hay que quitar el pecado oculto, hay que quitar la idolatría de nuestros corazones. Así es que yo le quiero hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces usted conoce a personas que llegan a la presencia de Dios? No digo al cielo, ¿verdad? Sino que llegan a la presencia de Dios en sus tiempos devocionales, en sus tiempos de oración, en sus tiempos de comunión y le dicen, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Señor, ¿por qué está pasando esta situación en mi vida? ¿Verdad? Señor, ¿cómo quisiera que esto no pasara? Por ejemplo, situaciones de divorcios, de desintegración familiar, de adicciones, enfermedades, escasez, malos hábitos, entre otras muchas cosas. Lo primero que tendríamos que hacer es examinar nuestro corazón, ¿verdad? Si nosotros tenemos la palabra correcta, si estamos viviendo y actuando en base a la palabra, entonces sabremos, ¿verdad?, que es otra circunstancia, una enseñanza de parte de Dios que nos lleva a madurar, que nos lleva a crecer, que nos lleve a desarrollar carácter. Pero si no es esa la situación, entonces quiere decir que posiblemente haya pecado oculto en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios y en nuestras familias. ¿Sabe? Aunque no es la regla, puede ser la excepción. Una enseñanza de parte de Dios para que usted y yo caminemos alineados perfectamente a su voluntad, a su palabra, bajo la dirección de su Espíritu Santo. Dios está atento y está vigilante a todo lo que hacemos. Recuerde que Dios sacó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, lo sacó con mano fuerte, con mano poderosa, con señales, con milagros y prodigios. Y los lleva por el desierto. O sea, Dios no los sacó, no hizo lo primero y dejó de hacer lo segundo y lo tercero. O sea, Dios, dice la Escritura, que la buena obra, ¿verdad?, que Él comenzó, la perfeccionará. Así es que es lo mismo que está haciendo con su pueblo. Dios ya lo sacó, pero no dijo, ahora ustedes caminen y a ver cómo les va. No, Dios caminó con ellos y dice la Escritura que mientras Dios los llevó por el desierto, los alimentó con maná del cielo. Les dio agua de la peña y de la roca.
¿verdad? Dice que su calzado no se desgastó, su vestido no se desgastó. Dios los fue cuidando, los fue guardando, a tal punto que dice que en el desierto los prosperó. ¿Usted ha visto que gente prosperó en la pandemia, por ejemplo? Yo conozco gente que Dios les bendijo en la pandemia. En el desierto Dios se hace notable, se deja ver. Y sabe una cosa, dice la palabra, que los llevó prosperados. Ellos entraron a la tierra prometida increíblemente, ¿verdad? Prosperados. Y quizás la pregunta para nosotros, ¿cómo Dios puede prosperar a un pueblo en el desierto? ¿Cómo puede darles bendición? Mire, si Jesús multiplicó los panes y los peces en una geografía que no era la adecuada, porque ¿dónde se multiplican los panes y los peces? En una condición totalmente diferente, pero nuestro Señor Jesucristo lo hizo en el desierto. Y eso es algo que nosotros debemos aprender, que en las condiciones menos adecuadas Dios va a hacer un milagro para nosotros. Le quiero citar lo que dice 2 Corintios 13:5, dice, examínense para ver si su fe es genuina. Y tenemos que examinarnos, ¿verdad? Si nuestra fe es genuina, pruébense a sí mismos, sin duda que saben que Jesucristo está entre ustedes, y de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y esto nos lleva justamente a examinarnos, qué hay en nuestro corazón y qué hay en nuestro hogar. Es tiempo, iglesia, de arrepentirnos de todas aquellas faltas cometidas. ¿Por qué? Porque de no ser así, ¿verdad? Después de una gran victoria puede venir también una derrota por la falta de entendimiento, por la falta de discernimiento de lo que Dios quiere para con nosotros. Así que Josué capítulo 7, quiero leerle el verso 4, dice la palabra, así que enviaron a unos 3,000 guerreros. ¿Por qué? Porque no enviaron a todo el ejército a pelear contra un pueblo llamado Jai. Jai significa ruina, ruina. Y sabe, no enviaron a todo el ejército porque dijeron, esta pelea es fácil. Jericó sí fue una gran batalla, entonces vamos a enfrentar a este nuevo pueblo. Pero ¿qué cree? Ellos estaban diciendo, y enviaremos a todo el ejército, y ellos convinieron y dijeron, no, solo con unos 3,000 estará bien. Se confiaron. Dice, así que enviaron a unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados, completamente derrotados. Los hombres de Jai, ¿verdad?, persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban de retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante eso. Ya le dije lo que hace el miedo, ¿verdad?, la preocupación y la ansiedad. Y bueno, esta batalla ellos la perdieron, dice, y su valentía se desvaneció. ¿Por qué? La pregunta es porque si Dios estaba con ellos, si el Todopoderoso estaba con ellos, caminaba con ellos, proveyó alimento, les dio agua, les dio bendición, provisión, ¿por qué entonces después de eso, después de estar tan bien, ellos vinieron, ¿verdad?, a ser derrotados por un pueblo que significa ruina? Y sabe, la condición del hombre muchas veces viene a la ruina por algo que quizás, ¿verdad?, alguien hizo y no sabemos el por qué. Dice el verso 6, entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó, oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? Y son las preguntas que muchas veces nosotros le hacemos a Dios del por qué estamos viviendo algunas cosas, ¿verdad? Y nos hacemos los oxisos porque sabemos que son consecuencias de malas decisiones y de pecado. Y dice la palabra que estos hombres, ¿verdad?, vinieron a Dios y le preguntaron, ¿por qué? Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán? Si vas a dejar que los amorreos nos maten, si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos al otro lado, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? ¿Saben? Dios estaba ahí. Tanto en la victoria que tuvieron en Jericó como la derrota que tuvieron en Jai. Y Dios, tanto en uno como en la otra, está para instruir, para enseñar, pero también para exhortar y corregir. Y esa es la parte que nos cuesta trabajo, porque no nos gusta la corrección. Pero mire lo que dice el verso 1 de Josué 7, ¿no?, para que vayamos agarrando el sentido de todo. Dice, sin embargo, dice el Señor, Israel desobedeció. ¿Por qué le fue mal? Por desobediente. Desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor.
Y apartado en el original, esta palabra es consagración total. En el hebreo es consagración total. ¿Y qué pide Dios de nosotros, de sus hijos, de sus siervos? Pues que nos apartemos y que nos consagremos totalmente para Él. Cuando Israel desobedeció a las instrucciones de Dios, porque permitió el pecado en el campamento, permitió el pecado en su casa, permitió el pecado en su corazón a través de un hombre llamado Acán, entonces tuvieron que pagar las consecuencias. Dice la Escritura, un hombre llamado Acán había robado algunas de las cosas sagradas y Dios ya se lo había dicho a Josué. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. ¿Sabes? Cuando hay pecado oculto en el corazón, Dios se enoja y hay consecuencias. Por eso es que usted y yo tenemos que examinarnos todos los días, porque si no, después vamos a decir por qué, y el Señor dice, examina tu corazón. Así que el Señor estaba enojado, y Acán era hijo de Cambre, un descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Con todo esto, nos ponemos a pensar y vemos que, en primer lugar, Dios hace un llamado a su pueblo. Usted y yo somos su pueblo, usted y yo somos la iglesia, y Dios nos hace un llamado, en primer lugar, a no desobedecer su palabra, a no desobedecer sus instrucciones, a no desobedecer sus mandamientos. Como pueblo, Dios nos pide, dice, apartarnos. Esto es consagrarnos, ¿verdad? Dejar todo aquello que contamina nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque todo eso nos separa de Dios, y todo eso, aquí lo estamos hablando claramente, enoja a Dios. Dios nos está diciendo, mira, no mezcles lo santo con lo profano, lo bueno con la mentira, lo correcto con lo incorrecto. El pecado aflige el corazón de Dios, pero también es un daño que se hace la persona que peca y que quiere engañar, ¿verdad?, a Dios, pero también afecta a su familia, a su esposa, a sus hijos, afecta a los planes y los propósitos que Dios tiene para él. Así que Dios le dice a Josué en el verso 10 de Josué 7, levántate, te estás lamentando, tu rostro está en tierra, pero quiero decirte que hay pecado, han roto el pacto, robaron lo que les ordené, que apartaran para mí, dice, y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron esos objetos, esas pertenencias. Por eso le dice, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos, e Israel será apartado para destrucción. Y le dice Dios, no seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas. Y Dios nos está diciendo, ¿hay pecado oculto en tu vida? ¿Hay pecado oculto en tu casa? ¿Hay pecado oculto en tu corazón? Pues entonces ven y arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios, porque no solo vas a destruir tu vida, no solo vas a destruir tu llamado, no solo vas a destruir los planes que Dios tiene para tu vida, sino también vas a destruir a tu familia. Dice la palabra que Acán tuvo que pagar las consecuencias. A Dios no lo podemos engañar. Usted y yo debemos de saber que todo aquello que hacemos trae consecuencias. Gálatas 6:7 dice que de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre hace, ¿verdad?, de eso va a cosechar. Todo pecado, dice Marcos 4:22, pues todo lo que está escondido tarde o temprano se descubrirá y todo saldrá a la luz. ¿Por qué? Porque Proverbios 15:3 dice que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Dios le está diciendo, ¿verdad? Josué, dile al pueblo que quite el pecado de sus corazones, de sus vidas y de sus casas. El verso 15 de Josué 7 dice, el que haya robado de lo que estaba destinado para ser destruido, será quemado con fuego junto con lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha hecho algo horrible en Israel. Y por último, a cada miembro de la familia de Simri se le hizo pasar al frente uno por uno, y Acán fue el señalado. Vea, hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad, y confiesa, y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Y Acán respondió, es cierto, he pecado, porque ya había sido descubierto el pecado por parte de Dios, se lo había dicho a Josué, Josué se lo dijo al pueblo, ¿verdad? Y entonces el Señor hizo que ese pecado oculto saliera a la luz. ¿Por qué? Porque por ese pecado oculto el pueblo de Israel sufrió una derrota, el pueblo de Israel no pudo avanzar a tomar la tierra prometida, y el pecado oculto es lo que hace, nos lleva a la derrota,
a la ruina. Jai es ruina, ruina, derrota, ¿verdad? Hay personas que están esperando entrar a la tierra prometida, pero mientras el pecado oculto no sea expuesto delante de Dios y arrepentirse y desecharlo, entonces, ¿sabes? El campamento no podía avanzar. Y a veces nosotros estamos, ¿verdad? El hombre, la iglesia, el pueblo de Dios está frenado. ¿Por qué? Porque hay pecado que está oculto. Mira lo que dice la palabra. Es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo, y los deseaba tanto que los tomé. La codicia, el pecado en el corazón de Acán, no solo era la evidencia, eran los objetos que ya tenía, que había enterrado bajo su tienda, ¿verdad? Pero lo que había en su corazón fue expuesto. ¿Y sabes qué hace Dios por medio de la palabra? Expone no solo lo que a la vista se puede ver, sino lo que hay oculto en el corazón. El pecado oculto está en el corazón. Por eso Dios dice que debemos arrepentirnos. Y dice la palabra, entonces tomaron, verso 23, las cosas de la carpa y se las llevaron a Josué y a los demás israelitas, los pusieron en el suelo en la presencia del Señor, ¿verdad? Y dice la palabra que el verso 25, luego Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron sus cuerpos. Acán, por el pecado oculto en su vida, trajo consecuencias no solo a él, sino a su familia y también al pueblo. El pecado de Acán en la Biblia, específicamente en el libro de Josué, fue la desobediencia, la codicia y la avaricia. ¿Qué pecado oculto puede haber en nuestros corazones? El pecado oculto, ¿verdad? Como la desobediencia y el robo, entristecen y afligen el corazón de Dios. Nosotros muchas veces impedimos que Dios nos bendiga. Y quiero terminar con lo siguiente, porque a veces no consideramos las consecuencias. Quiero decirle que en ese tiempo la generación anterior había experimentado la Pascua, el poder de Dios, la presencia de Dios, la mano de Dios poderosa. Vieron cómo se abrió el Mar Rojo, cómo pasaron, ¿verdad?, por esa tierra seca, cómo Dios los iba guiando en el desierto, dándoles la victoria, ¿verdad? Pero hubo algo que esa generación tuvo que morir ahí. Los que creyeron continuaron, los que confiaron en Dios continuaron y entraron en la tierra prometida, pero los que no se quedaron en el desierto. En el desierto usted puede ver a Dios obrar de una manera milagrosa y poderosa a su favor, pero en el desierto, como en el caso de Acán y su familia, quedaron en el desierto, no bajo bendición, sino bajo maldición. Quiero decirle que Dios concedió una victoria poderosa en Jericó, pero también una derrota dolorosa en Jai, por algo que se llama pecado oculto. Dios quiere dar grandes victorias a su pueblo, pero hay que quitar el pecado oculto del corazón. Un Judas puede afectar a todo un grupo de discípulos. Un Acán puede parar en seco a una nación, como lo acabamos de ver. Una persona que viva con un pecado no confesado y persista en ello y no lo resuelva, lo entierre en su corazón, en su casa, en su tienda, puede tener un impacto negativo en todo lo que toque, en todo lo que haga y con respecto a las personas que le rodean. El pecado en el campamento puede ser fatal aún en el tiempo de la gracia de Dios. Dios nos llama, iglesia, al arrepentimiento y volver nuestros corazones a Él. Si nosotros tenemos pecado oculto porque el Espíritu Santo nos está confrontando y nos está revelando, tal vez tú tienes planes para tu futuro, pero tal vez por el pecado oculto, por la desobediencia, la mentira y, como dice, el robo, esos proyectos, ¿verdad?, pueden frenarse hasta que tú, ¿verdad?, y yo y todos comprendamos que la única manera en la cual vamos a entrar a la tierra prometida es mediante la santificación. El Señor le dijo a Josué, dile al pueblo que se santifique. Y Dios nos está llamando a la santificación. Antes de entrar a la tierra prometida, algo que repetidamente Dios hizo con el pueblo fue un llamado a la santificación.
Y eso es algo que Dios está haciendo con todos nosotros. Así es que usted y yo podemos, ¿verdad?, examinar nuestros corazones en lo más profundo y saber si hay pecados ocultos que pudieran impedir que tomemos posesión de la tierra prometida, que seamos bendecidos, ¿verdad?, y que alegremos el corazón de Dios. Así es que, iglesia, creo que este es un buen tema, una buena enseñanza para aplicar en esta semana. Reflexionar y decirle a Dios: Señor, si es el caso, si hay pecados ocultos en el corazón, en la familia, en el campamento, entonces ponernos a cuentas con Dios, arrepentirnos, pedir perdón y seguir adelante. Así que el Señor les bendiga, nos vemos pronto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias porque nos estás hablando claramente. Ayúdanos a ser hacedores y no tan solamente oidores de lo que tú nos hablas. Gracias te damos por este mensaje hermoso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, iglesia, que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto. Abrazo fuerte a todos. Bendiciones.